Dios los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por abrir este mensaje. Gracias por escucharlo hasta el final y por compartirlo con tus hermanos y amigos. Te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que compartimos durante la semana. Por favor, dale me gusta a este video. Así nos vas a ayudar a llegar a más personas con este mensaje. Sábado 29 de junio. Para memorizar. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 14:31. La versión Dios habla hoy presenta este pasaje bíblico de la siguiente manera: ofende a su Creador quien oprime al pobre, pero lo honra quien le tiene compasión. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo honrar a mi Creador? Pues el verso de memoria de la lección de esta semana nos da una respuesta práctica. Honramos a Dios cuando tenemos compasión o misericordia del pobre. Y hermanos y hermanas, compasión no es llorar por ver el sufrimiento ajeno. Muchos hay que lloran al ver el dolor de otros, pero no hacen nada para mitigar su dolor o para ayudar a los que sufren. El comentario bíblico adventista nos dice sobre Proverbios 14:31 lo siguiente: debido a la falta de conocer la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras, ha sido algo común en todo tiempo y lugar descuidar y despreciar a los pobres. Esta conducta contrasta agudamente con la insistencia de la Biblia en que Dios ha confiado a sus prójimos más afortunados el cuidado de los pobres. Ver Juan, capítulo 12, verso 8. Israel tenía un sistema de propiedad de las tierras por el cual cada familia podía conservar su parcela. Existían muchos reglamentos que hacían más llevadera la situación de los desafortunados. Siendo que Dios ha permitido que exista pobreza como una demostración de los resultados del pecado y de la indolencia, y para probar la generosidad de su pueblo, los que no ayudan a los pobres deshonran al Padre de todos y le desobedecen. Marcos 10:21, Marcos 14:7 y Gálatas 2:10. Fin de la cita. Note que el pasaje del comentario bíblico adventista nos dice que Dios ha permitido la pobreza para mostrar los resultados del pecado, pero también de la indolencia. Esto no quiere decir que Dios se haya inventado la pobreza. Quiere decir que lo ha permitido para que todos vean las consecuencias terribles del pecado. Por otro lado, aunque permite que haya pobreza, también espera que sus hijos que tienen comodidades económicas se dispongan de todo corazón a ayudar a los pobres y a suplir sus necesidades en el nombre del Señor. Levítico 19, 9 al 10 nos dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Todos los que tuvieran tierra y cosecha en Israel debían acordarse de los pobres y los extranjeros por palabra del Señor. No debían recoger los frutos que caían de sus canastas, que no eran pocos y además estaban en buen estado. Debían dejarlos allí para que los menos afortunados que no tenían tierras ni cosechas pudieran venir y recogerlos para su sustento. Debían también tener en cuenta a aquellos que no eran de Israel y lejos de su tierra pasaban dificultades. Es de notar que no se les manda a que los recojan para entregárselos al pobre y al extranjero. Se debían dejar los frutos allí para que los necesitados cumplieran también su parte, la de ir a recoger los frutos. Dios quiere que ayudemos al pobre con amor, pero que también tengamos en cuenta que no todo puede ser dado a pedir de boca.
El pobre que puede trabajar y hacer su parte debe hacerlo. Lo mismo aplica para el extranjero. Este consejo ayudaría para que el pobre no estuviera desamparado, pero también para que el pobre no se malacostumbrara a que todo se lo iban a dar y al recibir todo sin hacer nada, se volviera perezoso y negligente. Deuteronomio 15, 7 al 11 nos sigue aconsejando de parte del Señor. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de las ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Comentario de la lección del domingo 30 de junio. Dios, una vislumbre de la creación. Hechos 17:28 nos dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El comentario bíblico nos dice sobre este verso lo siguiente: literalmente, en o por él estamos viviendo y estamos siendo movidos y estamos existiendo. Las palabras de Pablo expresan el pensamiento de que no solo nuestra confianza inicial depende del Creador, sino que todas nuestras actividades físicas, mentales y espirituales derivan de Él. En la enseñanza del apóstol, la personalidad del Dios omnipotente y omnisciente no se fusiona en el alma impersonal del mundo, como es el caso en el Dios de los panteístas, sino que se presenta con majestuosa distinción en el carácter de creador y sustentador de la vida. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora, y en todo momento, para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Fin de la cita. Notemos que el comentario bíblico dice claramente que el creador y sustentador de la vida obra constantemente para fortalecernos, sustentarnos y restaurar nuestra vida. Esto no solo aplica para los que se han entregado a Cristo, también aplica para aquellos que viven lejos de Dios y de los principios santos. Impresionante demostración del amor incondicional del Señor. Lo triste es que aunque el Señor sustenta la vida e intenta restaurar la vida de los que viven lejos de Cristo, ellos no lo permiten y viven su vida para quebrantar cada principio del consejo divino, para pelear contra la buena voluntad de Dios a favor de ellos. Y esto es realmente triste, que hayan personas que usen su cuerpo, su respiración, su vitalidad para ponerse en contra de Dios, quien es el que les da la vida. Triste, ilógico e irónico. Dios es amor, y esto lo demuestra, pero al final, cada uno segará lo que ha sembrado en su vida. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de varios aspectos importantes. El primero, Dios es nuestro creador. No existimos por azar ni por evolución. Debemos nuestra existencia al Dios eterno, el Creador. Segundo, Dios no creó un mundo desordenado, triste, caótico o lleno de imperfecciones. Dios creó todo bueno en gran manera. Tercero, Dios nos creó para que reflejáramos su carácter y lleváramos en nuestra vida su semejanza. Cuarto, Dios nos creó para vivir felices, como mayordomos activos
en favor de toda la creación. Lo que narra la Biblia en Génesis 1 y 2 es la manifestación de lo que Dios quería y quiere para su creación. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios para el hombre con respecto al matrimonio, lo vamos a encontrar en Génesis 1 y 2. Dios quiere que un hombre se case con una mujer, no que una mujer se case con otra mujer y un hombre se case con otro hombre. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios para que fructificaran y se multiplicaran. Si alguien quiere saber cuál es la voluntad de Dios para el hombre con respecto a nuestra forma de alimentarnos, debemos ir a Génesis 1 y 2 y allí veremos claramente cuál era la forma como Dios quería que sus hijos se alimentaran. Génesis 1:29 dice claramente: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Claramente, en Génesis 1 y Génesis 2, el Señor nos muestra el plan original, lo que Dios quería para el hombre y para su creación. Y en cuanto a la alimentación, el Señor nos muestra con claridad que Él no quería que hubiera muerte, que no quería que hubiera una presa y un depredador. Tanto el hombre como el animal debía alimentarse de toda planta verde, de las frutas, de las hortalizas, de las semillas. En la creación, en el plan original de Dios, no hay espacio para la muerte. Y alguien podría decir, pero las plantas también son seres vivos, y tiene razón, pero las plantas fueron hechas por Dios para que fueran nuestro alimento, y en las plantas no habría derramamiento de sangre. Al comer plantas, al comer verduras, éstas se iban a convertir en vitalidad en las venas, en las arterias, en la sangre del hombre. En este caso, las plantas no iban a morir, sino que se iban a transformar en vitalidad en el cuerpo humano y en el cuerpo de los animales. Por otro lado, si queremos saber cuál era el plan de Dios con respecto al matrimonio, también lo dice la palabra de Dios: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios no instituyó el divorcio. El divorcio se lo inventaron los seres humanos. Y aunque en algunos casos el Señor aprueba el divorcio, no quiere decir que Él se lo haya inventado. El divorcio entra a la vida del ser humano por causa del pecado. También nos dice la palabra de Dios y nos deja ver que cuando alguien se casa, debe vivir independiente de sus padres. Debe formar su propio hogar en su propia casa. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Repetimos, la Biblia en Génesis 1 y Génesis 2 nos presenta el plan original del Señor para nuestra vida. Allí se nos muestra que Dios quiere que el hombre trabaje, que administre la tierra, que cuide la creación, que ame a los animales, que ame las plantas, los árboles, las hortalizas, que encuentre en la naturaleza su libro de texto en donde lea constantemente que Dios es el Creador, que Dios es amor y que su ley es eterna, que su ley fue hecha para el beneficio de los hombres y de todo ser viviente. Lo cierto es que todavía no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, como Dios lo dejó escrito en los primeros 2 capítulos de su santo libro. Pero pronto, por la gracia del Señor, todo será restaurado a su estado original, y los que hayan entregado su ser entero al servicio de Dios por amor a Él, vivirán en el nuevo Edén. Sin embargo, mientras ese día llega, tú y yo debemos ser una vislumbre del carácter de Dios, mostrarles a todas las personas, por la gracia de Dios, cómo vive una persona en la que Dios ocupa el primer lugar. Que el ideal de Dios en Génesis 1 y Génesis 2 se pueda aplicar en nuestra vida. El espíritu de profecía nos dice: debemos considerarnos hijos e hijas de Dios, obreros juntamente con Jesucristo, que vivimos con un propósito noble,
Somos representantes de Cristo en carácter y debemos servirle con afectos indivisos. No solamente revelaremos que amamos a Dios, sino que en armonía con su carácter santo, viviremos vidas puras y perfectas. Debemos vivir la perfección, puesto que al contemplar a Jesús, vemos en Él la encarnación de la perfección, y el gran centro sobre el cual converge nuestra esperanza de vida y felicidad eterna, nos conducirá a la unidad y a la armonía. La vida que ahora vivimos, debemos vivirla por la fe en Jesucristo. Si somos seguidores de Cristo, nuestras vidas no consistirán en fragmentarias y superficiales acciones espasmódicas de acuerdo con las circunstancias y el ambiente, acciones intermitentes que revelan que los sentimientos son el amo, indulgencia al dar rienda suelta a pequeñas irritaciones, una envidiosa búsqueda de faltas, celos y vanidad egoísta. Estas cosas nos colocan a todos en discrepancia con la armoniosa vida de Jesucristo y no podremos llegar a ser vencedores si retenemos estos defectos. Matutina Alza tus ojos, 22 de enero, bajo el título Soy un hijo de Dios. Martes 2 de julio. Mayordomos de la tierra. La raza humana fue puesta en la tierra no para destruir la creación, sino para ensancharla, cuidarla y administrarla con amor. La entrada del pecado en el mundo trastocó los roles e hizo del hombre ya no un administrador, ya no un mayordomo, sino un destructor. Lo primero que hace Adán y Eva después de pecar es arrancar hojas de higuera. Si juzgamos esto a la luz de lo que nos dice el espíritu de profecía, de cómo Adán y Eva lloraron al ver caer las hojas de los árboles y percibir con esto la realidad de la muerte y las consecuencias de su pecado, entonces tenemos que decir que el acto de arrancar las hojas de higuera tuvo que resultarles muy doloroso después de analizarlo bien, después de volver en sí. El hombre alejado de Dios es un destructor. Destruye su vida, afecta negativamente a sus allegados, destruye la naturaleza y destruye sus propios sueños con sus malas acciones. Pero el hombre unido a Dios y fiel a sus mandamientos es un mayordomo que administra de manera responsable y santificada todos los dones que Dios le ha otorgado. Un hombre unido al Señor no destruye la naturaleza, no destruye su vida con malas decisiones, no destruye a su familia practicando el pecado, olvidándose de la ley de Dios. Un hombre unido al Señor es un mayordomo, es un administrador de los bienes del Señor, es un administrador feliz, sabio y equilibrado de los dones que Dios le ha otorgado. Génesis 1:28 nos dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 2 verso 15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra es del Señor, la naturaleza es del Señor, nuestra vida es del Señor, nuestros hijos, nuestros dones más excelsos, todo pertenece a Él. Pero en su gran misericordia, Dios nos lo ha entregado confiando en que nosotros lo vamos a cuidar, a administrar y a valorar como un tesoro demasiado valioso, al ser conscientes de que todo es de Él y nada nos pertenece. No en vano, Apocalipsis dice que el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Dios quiere que seamos mayordomos, cuidadores, administradores y colaboradores con Él en la obra de restaurar su creación. Y debemos preguntarnos: ¿seremos destructores de la creación o colaboradores de Dios para el beneficio de sus criaturas y de todo lo que Él ha creado?
El espíritu de profecía nos dice, las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene la jurisdicción del alma. De esa inteligencia procede toda la vida. Únicamente en armonía con ella se puede hallar su verdadera esfera de acción. La condición para todos los objetos de su creación es la misma, una vida que esté en armonía con la voluntad del Creador. Transgredir su ley, física, mental o moral, significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Toda la naturaleza se ilumina para aquel que aprende así a interpretar sus enseñanzas. El mundo es un libro de textos, la vida una escuela, la unidad del hombre con Dios y la naturaleza, el dominio universal de la ley, los resultados de la transgresión, no pueden dejar de hacer impresión en la mente y modelar el carácter. Matutina, Exaltada Jesús, 23 de febrero, bajo el título El poder de Dios revelado en la naturaleza y en nosotros. Miles, sí, millones de los que caminan por la tierra están sufriendo como consecuencia de su conducta equivocada. ¿No debieran valorar más su felicidad, su paz y su salud aquellos por los cuales Cristo dio su vida mediante su obediencia a las leyes naturales? Somos propiedad del Señor por creación y redención, y nos pide que estudiemos cómo cuidar nuestros cuerpos, observando cuidadosamente las leyes de la vida, la salud y la pureza. Es nuestro deber preservar y honrar nuestros cuerpos a fin de que no se conviertan, como consecuencia del descuido, la complacencia egoísta, los apetitos y las pasiones pervertidas, en antros de corrupción e impureza, detestables a la vista de Dios, moribundos mientras aún seguimos con vida. Matutina cada día con Dios, 24 de abril, bajo el título Las leyes de la naturaleza son las leyes de la vida. Miércoles 3 de julio. Un mundo destrozado. Génesis 3, 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Sobre este pasaje, el comentario bíblico nos dice: en el mismo principio se le había ordenado al hombre: fructificad y multiplicaos. De aquí que los embarazos tenían el propósito de ser una bendición y no una maldición, pero la entrada del pecado significó que de allí en adelante la preñez sería acompañada por el dolor. Ciertamente, los dolores del parto iban a ser tan intensos que en las Escrituras son un símbolo de la más tremenda angustia corporal y mental. Miqueas 4, 9 y 10, Primera de Tesalonicenses 5, 3, Juan 16, 21, Apocalipsis 12, 2. La palabra hebrea shuk, deseo, significa ir en pos de algo, tener un intenso anhelo de una cosa, lo que indica el más fuerte deseo posible por ella. Aunque oprimida por el hombre y torturada por los dolores del parto, la mujer todavía sentiría un intenso deseo por su esposo. Los comentadores están divididos en su opinión en cuanto a si esta es una parte del castigo. Parece razonable concluir que este deseo fue dado para aliviar los dolores del sexo femenino y para unir aún más estrechamente el corazón de esposo y esposa.
La mujer había quebrantado su relación con el hombre divinamente señalada. En vez de ser una ayuda idónea para él, se había convertido en su seductora. Por eso perdió su condición de igualdad con el hombre. Él iba a enseñorearse de ella como señor y amo. En las Escrituras se describe a una esposa como que es poseída por su señor. Entre la mayoría de los pueblos que no son cristianos, la mujer ha estado sometida, a través de los siglos, a la degradación y a una esclavitud virtual. Sin embargo, entre los hebreos, la condición de la mujer era de una clara subordinación, aunque no de opresión ni esclavitud. El cristianismo ha colocado a la mujer en la misma plataforma que el hombre en lo que atañe a las bendiciones del Evangelio. Gálatas 3:28. Aunque el esposo debe ser la cabeza del hogar, los principios cristianos llevarán al hombre y a su esposa a experimentar un verdadero compañerismo, donde cada uno está tan consagrado a la felicidad y bienestar del otro, que nunca ocurre que cualquiera de ellos trate de enseñorearse del otro. Ver Colosenses capítulo 3, versos 18 y 19. Hacemos un paréntesis en esta cita del comentario bíblico adventista. Cuando dijo que el hombre se enseñorearía de su mujer, Dios no estaba estableciendo que así debía ser. Dios nos estaba diciendo cómo son las cosas cuando impera el pecado. La igualdad se esfuma y uno de los dos en la pareja siempre intenta pisotear al otro, siempre intenta gobernar con injusticia y con desequilibrio emocional. Pero cuando Dios reina, cuando impera la santidad, siempre hay igualdad, siempre hay respeto. El hombre acepta que es la cabeza no para oprimir a la mujer, sino para servirle como Cristo trata a su iglesia, a su pueblo. Noten que el Señor Jesucristo, siendo el Señor, siendo el Rey del universo, cuando vino a esta tierra, se hizo un servidor, lavó los pies de sus discípulos, estuvo dispuesto a servirles en todo y con amor. Este es el ejemplo fiel para todo esposo cristiano. Un esposo cristiano verdadero nunca se enseñoreará de su esposa, nunca la oprimirá, nunca la tratará como menos que él. Siempre la va a tratar como Cristo trata a su iglesia. Sigue diciendo el comentario bíblico con respecto al pasaje que leímos al principio. Por cuanto obedeciste. Antes de pronunciar esta sentencia, Dios explicó por qué esta era necesaria y adecuada. Adán había procedido de acuerdo con los persuasivos argumentos de Eva, poniendo la palabra de ella por encima de la palabra de Dios. Así había retirado de Dios su afecto supremo y su lealtad, perdiendo legalmente las bendiciones de la vida y aún la vida misma. Al exaltar su voluntad por encima de la voluntad de Dios, Adán debía aprender que independizarse de Dios no significa colocarse en una esfera más excelsa de existencia, sino separarse de la fuente de la vida. De ahí que la muerte le mostraría la completa falta de valor de su propia naturaleza. Maldita será la tierra. Debiera notarse otra vez que Dios no maldijo ni a Adán ni a su esposa. Tan solo fueron pronunciadas maldiciones directas sobre la serpiente y la tierra. Pero Dios dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Hacemos un paréntesis en este comentario. Si analizamos bien, no fue que Dios maldijo la tierra por una ira caprichosa o una venganza ciega. Es que el Señor le estaba diciendo a Adán que por causa de su pecado, la tierra iba a recibir las consecuencias, iba a manifestar una maldición, y esa maldición sería ver la naturaleza decaer. La naturaleza, los animales, todo lo que había sido creado para vivir eternamente, se iba a degradar poco a poco. El mismo clima, la misma atmósfera, se tornaría pesada y difícil de sobrellevar para el hombre. Dios no maldijo la tierra por su impaciencia. Dios le informó a Adán y a Eva que la tierra iba a recibir las consecuencias de su pecado. Sigue diciendo el comentario bíblico: con dolor comerás. La misma palabra que había sido usada para expresar los sufrimientos relacionados con el parto,
ahora se usa para informar a Adán de las dificultades que encontraría al sacar a duras penas un mísero sustento de la tierra maldita. Mientras viviera en la tierra, no tendría esperanza de que esto se aliviara. La expresión todos los días de tu vida es la primera indicación de que vendría con seguridad la muerte, aunque ese hecho se pospondría por un tiempo para Adán y Eva. Antes de la caída, la tierra producía solo plantas que eran útiles como alimento, o bellas para recrear la vista. Ahora había de producir también espinas y cardos. El trabajo aumentado, necesario para cultivar la tierra, incrementaría la aflicción de la existencia del hombre. Tenía que aprender, por amarga experiencia, que la vida, apartada de Dios, en el mejor de los casos, es dolor y aflicción. Comerás plantas. El castigo divino implicaba también un cambio parcial en el régimen alimentario. Es evidente que debemos deducir que los cereales, frutas oleaginosas y otras frutas que recibió el hombre originalmente se redujeron tanto en cantidad y calidad como resultado de la maldición, que el hombre se vio obligado a recurrir a las plantas para su alimento diario. Este cambio también podría haberse debido en parte a la pérdida de ciertos elementos procedentes del árbol de la vida, a un cambio en el clima y quizá principalmente a la sentencia del duro trabajo del hombre para ganarse el sustento. Con el sudor de tu rostro se expresa ahora vívidamente el arduo esfuerzo que había de añadirse a la gravosa vida del hombre. Esto se refiere especialmente al agricultor que debe vivir arrancando de una tierra mal dispuesta el alimento para sí mismo y para su familia, pero se aplica igualmente para todos los otros oficios. Desde la caída de Adán, todo lo que gane el hombre se puede alcanzar solo mediante un esfuerzo. Con todo, debiera reconocerse que este castigo fue en realidad una bendición disfrazada para los seres pecadores. Cuando un hombre trabaja, es mucho menos probable que peque que cuando pasa sus días en la ociosidad. El esfuerzo y el trabajo desarrollan el carácter y le enseñan humildad al hombre y cooperación con Dios. Esta es una relación por lo que la Iglesia cristiana generalmente ha encontrado sus más leales adherentes y sustentadores en la clase trabajadora. El trabajo, aun cuando sea arduo, no debiera ser despreciado, porque hay una bendición en él. Hasta que vuelvas a la tierra. El Señor informó a Adán que la tumba era su destino cierto. Así entendió el hombre que el plan de redención no impediría la pérdida de su vida actual, sino que le ofrecía la seguridad de una vida nueva. Con el cambio ocurrido en la naturaleza de Adán y Eva, de inmortalidad condicional a mortalidad, comenzó el cumplimiento de la horrenda predicción: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, obrando con misericordia, concedió al hombre un tiempo de gracia. De lo contrario, la muerte hubiera ocurrido inmediatamente. La justicia divina requería que el hombre muriera, pero la misericordia divina le concedió la oportunidad de vivir. Fin de la cita del Comentario Bíblico Adventista. Jueves 4 de julio. La trama familiar de la humanidad. Todos estamos entretejidos en la trama de la humanidad. El mal que sobreviene a cualquier parte de la gran confraternidad humana entraña peligros para todos. Ministerio de Curación, página 266. Nos guste o no, debido a este vínculo común, tenemos una responsabilidad de origen divino para con Dios y para con los demás. Ver Mateo 22, 37 al 40. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nos dice el Comentario Bíblico Adventista lo siguiente: Jesús cita aquí
a Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en el corazón. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor para Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina, como está expresada en sus mandamientos. Ver Juan 14:15 y Juan 15:10. Al enumerar aquí estas tres dimensiones del ser humano, Cristo estaba enseñando que si el amor de Dios verdaderamente existe, saturará todos los aspectos del ser y de la vida. La semejanza radica en que los dos mandamientos se basan en el gran principio del amor y que los demandan la atención concertada y la cooperación de todas las partes de nuestro ser. Jesús aquí cita Levítico 19:18, donde tu prójimo es un compatriota israelita, pero el Señor Jesús amplió la definición de prójimo para incluir a todos los que necesitaban nuestra ayuda. La ley de amor a Dios y a los hombres no era de ningún modo nueva. Si bien Miqueas casi llegó a unir las ideas de Deuteronomio 6, 4 al 5 y Levítico 19:18 al expresar cuál era el deber del hombre, ver Miqueas 6, 8, fue Jesús quien realmente unificó estas dos ideas que constituyen la base de la ética cristiana. Como a ti mismo. La tendencia natural del hombre es la de ponerse a sí mismo en primer lugar, no importando cuáles sean sus obligaciones para con Dios y su prójimo. Para ser totalmente abnegado en el trato con los prójimos, se debe amar en primer lugar a Dios en forma suprema. Este es el fundamento de toda conducta correcta. Hagamos un paréntesis aquí. Dios en este mandato nos llama a tener cuidado de no ponernos a nosotros primero que al prójimo. Si ponemos a Dios en primer lugar, nuestro egoísmo será crucificado, y por esta razón siempre querremos poner al prójimo primero que a nosotros, pero esto no implica que dejemos de amarnos a nosotros mismos. Más bien el mandamiento indica que cuando amamos a Dios de manera suprema, amamos al prójimo de manera correcta, entonces aprendemos a amarnos a nosotros mismos en el lugar correspondiente, de la forma equilibrada como Dios espera que lo hagamos. Un verdadero cristiano se ama a sí mismo, pero porque primero ama a Dios y segundo ama a su prójimo. Y si lo analizamos bien, esta es la mejor manera de amarnos a nosotros mismos de una forma equilibrada. Poniendo a Dios primero y al prójimo en segundo lugar, nosotros quedamos en el lugar correcto y adecuado. Cuando ponemos a Dios y a nuestro prójimo primero que a nosotros, Dios nos pone a nosotros en el centro de su corazón. Y cuando estamos en el centro del corazón de Dios, ocupamos el primer lugar en sus prioridades. ¡Qué grande es el amor de Dios! Cierro paréntesis. La ley y los profetas. Esta frase se emplea comúnmente para designar a todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús afirma aquí que el Antiguo Testamento no es ni más ni menos que la exposición de los dos grandes principios aquí enunciados: amor a Dios y amor al prójimo. Si todos nacimos porque Dios nos dio la vida, si todos nacimos porque Él es nuestro Creador, si todos estamos aquí y estamos conscientes de que Dios es nuestro Creador, esto también debe decirnos que todos somos familia. Queramos o no, nuestro prójimo más querido, como nuestro prójimo más perverso, es nuestro hermano por creación. Deberíamos experimentar el amor de Dios para poder dar tanto a buenos como a malos todo ese amor que Dios nos otorga sin condiciones. La gente se perderá no porque al ser malos Dios los deja de amar, sino porque su maldad más esencial consiste en odiar a Dios y no soportar su presencia, ni su santidad, ni su santa ley. Pero el amor de Dios es invariable e incondicional, lo cual nos quiere decir
que Dios ama hasta el más indigno de ese amor, en todo momento, lugar y circunstancia. Aunque muchos se pierdan y no hereden la salvación, porque no quieren ser salvos, porque no quieren vivir con Dios al no soportar su presencia y su santidad, aún así, Dios nunca los dejará de amar. Quedará un vacío perpetuo en el corazón de Dios por amor a sus hijos que lo rechazaron. Hermanos y hermanas, somos muy amados por el Señor. Dios lo ha demostrado y lo sigue demostrando. No hay nada que pueda impedir que Dios nos ame, y nos creó precisamente para manifestarnos la plenitud de ese amor. Sin embargo, nos ama tanto que al final nos deja elegir con toda libertad si aceptamos ese amor o lo rechazamos. Espero de todo corazón que todos los que escuchan este mensaje acepten ese gran amor de Cristo Jesús, se reconozcan creación de Dios, se reconozcan prójimos de todos, se reconozcan mayordomos de la creación y comiencen a vivir como cooperadores, colaboradores con Dios para el sustento de la vida en esta tierra. Oremos, mis hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, Padre nuestro, gracias, Señor, por darnos la seguridad de tu amor. Gracias por enviarnos tu palabra y traer sanidad a nuestro corazón, fortaleza a nuestro carácter y motivos para seguir creciendo en la santidad de Cristo Jesús. En este momento, Señor, pongo en tus manos a cada uno de tus hijos e hijas. Muchos de ellos nos han pedido que oremos por sus hijos, por sus hogares, por la salud para algún hermano o hermana de su iglesia o de su familia. Estamos seguros, Padre Celestial, que obras de acuerdo a la fe de ellos, pero también de acuerdo a tu gran misericordia, que traes para cada una de esas peticiones la respuesta perfecta que ha de proveer la salud, la santidad y sobre todo lo que cada uno de mis hermanos necesita para encontrar la salvación y disfrutarla en esta tierra y en la eternidad. Gracias por responder a cada una de las peticiones de mis hermanos como tú sabes hacerlo. Gracias, Señor, por siempre darnos lo mejor, aunque muchas veces no lo entendemos así. Al final sabemos, Señor, de que todo lo haces para beneficio de los que te aman y te obedecen. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendimos en esta lección. Permítenos vivir para gloria de tu nombre y siempre, oh Señor, ponerte en primer lugar. En el nombre sagrado y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Maranata, mis hermanos, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.